Tecnológico Nacional de México presenta. Reenfocar a un contexto de condición. El cálculo de una probabilidad condicional responde a la necesidad del analista por hacer una comparación de algunos aspectos XY respecto a un todo Y relativo a esos aspectos. La fórmula se lee como la probabilidad de X dado Y es igual al valor de frecuencia absoluta de la conjunta XY entre el valor de frecuencia absoluta de Y, donde XY son variables aleatorias conjuntas. En esta fórmula, PR es el acrónimo de probabilidad. Gato XY es la frecuencia absoluta conjunta, también identificada como la intersección de los conjuntos X y Y. Gato Y es la frecuencia absoluta de Y o conteo sobre el conjunto Y que actúa como contexto o condición. La representación de variables aleatorias conjuntas a través de diagramas de Venn es de lo más usual. Para el caso de las personas compañeros de reuniones en los que hay músicos entre los familiares y amigos, los valores conjuntos se muestran en el diagrama como intersecciones de conjuntos, en tanto que los valores marginales como secciones aisladas. La condición del caso indica considerar a los músicos como espacio muestral y ponderar la sección de intersección que éste tiene con el conjunto de familiares, esto es, la probabilidad de familiares dado músicos igual a la cantidad de familiares músicos entre la cantidad de músicos, igual a 6 novenos e igual a 0.6667. Una versión reducida del diagrama de Venn en el denominador de la fórmula de probabilidad condicional permite igualmente llegar a la solución. Probabilidad de familiares dado músicos igual a la cantidad de la intersección familiares con músicos entre la cantidad de músicos, igual a 6 novenos, igual a 0.6667. Utilizando esta misma versión reducida del diagrama de Venn en el denominador de la fórmula de probabilidad condicional, se puede estimar la probabilidad de amigos dado músicos. La probabilidad de amigos dado músicos es igual a la cantidad de amigos intersección músicos entre la cantidad de músicos. Esto es igual a 3 novenos igual a 0.3333. Puede apreciarse que la probabilidad de familiares dado músicos más la probabilidad de amigos dado músicos es igual a 0.6667 más 0.3333 e igual a 1, de donde se puede concluir que las probabilidades condicionales de los familiares dado músicos y amigos dado músicos son las partes de la función de distribución de probabilidad de músicos. La diapositiva muestra las variables aleatorias de músicos y compañeros en las primeras dos columnas de la tabla, y en la que se considera un total de 12 personas. X es la variable aleatoria asociada a los músicos con indicador de sí o no serlo, y Y permite referenciar a las personas o compañeros que son familiares o amigos. La estimación de la probabilidad de entablar conversación con una persona en este contexto, seleccionada al azar, que sea familiar, dado que es músico, procede haciendo la consulta a los datos estadísticos conjuntos, en la columna de referencias absolutas. Cantidad de músicos familiares igual a 6, cantidad de músicos amigos igual a 3, cantidad de no músicos familiares igual a 2 y cantidad de no músicos amigos igual a 1, para un total de 12. La ponderación de probabilidad se realiza exclusivamente sobre el calificativo de músico, que está indicado como condición y que funge como el espacio muestral o todo de esta cuantificación. La cantidad a ponderar es la de aquellos familiares que son músicos, es decir, cantidad de familiares como músicos igual a 6. Por tanto, la probabilidad de familiares dado músico es igual a la cantidad de familiares músicos
entre la cantidad de músicos, igual a 6 entre 9, igual a 0.6667 e igual al 66.67%, es decir, casi un 70% de probabilidad porcentual. Los diagramas de árbol expanden sus ramas con la sucesión de valores de las variables aleatorias involucradas en el problema. Cada valor de variable aleatoria se expande con los valores de una siguiente variable aleatoria. Para el caso de músicos y compañeros, el diagrama de árbol se inicia con los valores correspondientes a las personas que son y no son músicos, M y M', y prosigue en cada una de estas ramas con los tipos de compañeros, familiares y amigos. Las hojas terminales del árbol constituyen los valores de las variables conjuntas en sus intersecciones de conjuntos, que cumplen en cascada con todas las características de las ramas que le dieron lugar. Para el cálculo de la probabilidad de familiar dado músico, se localiza la parte a ponderar, que es la probabilidad de músico y familiar igual a probabilidad de músico intersección familiar igual a 0.50, y se calcula el espacio muestral o valor marginal de referencia. Probabilidad de familiar igual a la probabilidad de músico intersección familiar más la probabilidad de músico intersección amigo igual a 0.50 más 0.25 igual a 0.75. Finalmente se determina la probabilidad condicional con la probabilidad de familiar dado músico igual a la probabilidad de músico intersección familiar entre la probabilidad de músico e igual a 0.50 entre 0.75 igual a 0.6667. La representación de datos asociados a las distribuciones de frecuencias absolutas y relativas se puede hacer también en matrices tabulares, utilizando los renglones y las columnas para colocar las variables aleatorias y sus valores. En las celdas de la matriz se asientan los valores conjuntos de las frecuencias absolutas gato f de xy o relativas f de xy. Por ejemplo, en el renglón 1 correspondiente al sí de músico se encuentran los valores familiar y músico igual a 6, amigo y músico igual a 3, y la suma de estos, que es el marginal para músico, gato m igual a 9. En el renglón 2 correspondiente al no de músico se encuentran los valores de familiar y no músico igual a 2 y amigo y no músico igual a 1, y la suma de estos, que es el marginal para no músico, gato m' igual a 3. El cálculo de la probabilidad de familiar dado músico se determina con la fórmula de probabilidad de familiar dado músico igual a la cantidad de familiares y músicos entre la cantidad de músicos igual a 6 novenos igual a 0.6667. Probabilidad condicional con conjuntos. La representación de variables aleatorias conjuntas a través de diagramas de Venn es de lo más usual. Para el caso de los índices de aprobación, los valores conjuntos se muestran en el diagrama como intersecciones de conjuntos, en tanto que los valores marginales como secciones aisladas. La condición del caso indica considerar al género femenino como espacio muestral y ponderar la sección de intersección que éste tiene con el conjunto de aprobados. Esto es, la probabilidad condicional de A dado F es igual a la cantidad de aprobados femeninos entre la cantidad de femeninos. Esto es 5 octavos, que es igual a 0.625. Con la versión reducida del diagrama de Venn en el denominador de la fórmula de probabilidad condicional se observan las partes a considerar en la solución. Probabilidad de aprobados dado que son del género femenino es igual a la cantidad de aprobados del género femenino entre el género femenino. Esto es igual a 5 octavos igual a 0.625.
Caso de índices de aprobación. En esta lámina la tabla hace referencia al reporte de fin de periodo escolar de un grupo de 20 alumnos para el cual se reportan los índices de aprobación por género. El grupo es el espacio muestral, X, la variable aleatoria asociada a los alumnos aprobados y reprobados, y Y, la cantidad de estudiantes del género femenino y masculino en el grupo. Se desea estimar la probabilidad de que un estudiante de ese grupo, seleccionado al azar, haya aprobado el curso dado que la consulta se realiza a una alumna. La tabla muestra los datos estadísticos en la columna de frecuencias absolutas. Gato AF igual a 5, gato AM igual a 10, gato RF igual a 3, gato RM igual a 2, para un total de 20. La ponderación de probabilidad se realiza exclusivamente sobre el género femenino, que se asume como el todo o espacio muestral de esta cuantificación, y la cantidad a ponderar es la de aquellas alumnas que hayan aprobado, es decir, gato AF igual a 5. Por tanto, la probabilidad de A dado F es igual a gato AF entre gato F, que corresponde a 5 octavos y que es igual a 0.625 igual al 62.5%, es decir, casi un 63% de probabilidad porcentual. Probabilidad condicional con diagramas de árbol. Los diagramas de árbol expanden sus ramas con la sucesión de valores de las variables aleatorias involucradas en el problema. Cada valor de variable aleatoria se expande con los valores de una siguiente variable aleatoria. Para el caso del reporte de calificaciones de fin de curso, el diagrama de árbol se inicia con los valores correspondientes a los alumnos aprobados y reprobados y prosigue en cada una de las ramas con las ramas de géneros femenino y masculino. Las hojas terminales del árbol constituyen los valores de las variables conjuntas o intersecciones de conjuntos que cumplen en cascada con todas las características de las ramas que le dieron lugar. Para el cálculo de la probabilidad condicional A dado F, se localiza la parte a ponderar, que es la probabilidad de A y F, igual a 0.25, y se calcula el espacio muestral o valor marginal de referencia, la suma de la probabilidad de A y F más la probabilidad de R y F, que es igual a 0.25 más 0.15 e igual a 0.40. Finalmente se determina la probabilidad condicional haciendo la división de la probabilidad conjunta A y F entre la probabilidad marginal de F. Eso es igual a 0.25 entre 0.40 igual a 0.625. Tablas de frecuencias conjuntas absolutas. La representación de datos asociados a las distribuciones de frecuencias absolutas y relativas se puede hacer también en matrices tabulares utilizando los renglones y las columnas para colocar las variables aleatorias y sus valores. En las celdas de la matriz se asientan los valores conjuntos de las frecuencias absolutas gato f de xy o relativas f de xy. Por ejemplo, en el renglón 1 de género femenino se encuentran los valores gato f de a f, que corresponde al 5, gato f de rf, que corresponde al 3, y gato de f, que corresponde a 8. Y en el renglón 2 de género masculino se encuentran los valores gato de am, que es de 10, gato de rm, que es 2, y gato m, que son 12. El cálculo de la probabilidad condicional se puede hacer utilizando la fórmula que está en la parte superior y que consiste en dividir gato f de aprobado femenino
entre gato femenino, que son 5 octavos o 0.625. Caso Brexit del Reino Unido. El 23 de junio del 16, el Reino Unido de la Gran Bretaña, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte realizó un referéndum a sus ciudadanos sobre permanecer o salirse de la Unión Europea. La votación concluyó según se muestra en el siguiente diagrama de Venn, con una población en millones. 18.35 por permanecer para Inglaterra contra 20.86 por salirse. 2.37 por permanecer para Escocia contra 1.45 por salirse. 1.08 por permanecer para Gales contra 1.16 por salirse. Y 0.72 por permanecer para Irlanda del Norte contra 0.58 por salirse. La solución se presenta en tres matrices, una conjunta en la parte superior izquierda y que es una copia de los datos originales, una condicional en la parte superior derecha para los países de acuerdo al color de votación y otra condicional en la parte inferior izquierda para la votación en relación a los países. La matriz condicional para los países de acuerdo al color de votación que se encuentra a la derecha es el resultado de dividir valores de conjuntas entre marginales por color. En tanto que la matriz condicional para los colores de acuerdo a cada uno de los países que se encuentra a la izquierda es el resultado de dividir valores de conjuntas entre marginales por país. Caso de maternidad adolescente. La probabilidad de que una mujer mexicana entre 15 y 19 años Q tenga un embarazo es de 0.20 de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y la probabilidad de que se trate de un embarazo no deseado D' es de 0.55. Por otra parte, la probabilidad de que una mujer mayor Q' tenga un embarazo no deseado es de 0.10. Cuestionamiento número 1. Si se elige una mujer mexicana embarazada mayor de 14 años, ¿cuál es la probabilidad de que se trate de un embarazo no deseado? Cuestionamiento número 2. Si la mujer elegida ha declarado que su embarazo es no deseado, ¿cuál es la probabilidad de que se trate de una mujer entre 15 y 19 años? Caso de maternidad adolescente. La solución se realiza utilizando un diagrama de árbol con las ramas de Q, embarazo de edad entre 15 y 19 años, y Q', otros tipos de embarazo, y prosigue en cada una de estas ramas con las ramas de deseado y no deseado. Las hojas terminales del árbol constituyen los valores de las variables conjuntas o intersecciones de conjuntos que cumplen en cascada con todas las características de las ramas que le dieron origen. Para el cálculo de la probabilidad condicional Q dado D', se localiza la parte a ponderar, que es la probabilidad conjunta Q y D', que es igual a 0.11, y se calcula el espacio muestral o valor marginal de referencia, que es la suma de las probabilidades dentro del contexto de no deseado, la probabilidad de Q y la probabilidad de Q', y que son iguales a 0.11 más 0.08, y que da como resultado 0.19. Finalmente se determina la probabilidad condicional haciendo la división de la probabilidad conjunta 0.11 entre la probabilidad marginal 0.19, con un resultado final de 0.5789. Conceptos a recordar, particularmente la fórmula para el cálculo de la probabilidad condicional, en sus distintas versiones,
de función de distribución conjunta, de frecuencias absolutas, de probabilidad, y que en el numerador aparecen los elementos conjuntos y en el denominador el contexto de interés.